video de la semana 3 de este primer parcial. Estuvimos creando lo que son migraciones. ¿Verdad? Ahí les compartí incluso un enlace de todos los tipos de datos que pueden utilizar en Laravel, para qué sirven, cómo utilizarlos. También hicimos, en este caso, el controlador solo lo creamos, ¿verdad? Solo generamos el controlador en el caso de los alumnos, perdón. Pero si se fijan, lo dejamos solo de tipo resource. ¿Se recuerdan que les mencioné que yo podría crear el controlador y crearlo de tipo resource? El controlador de tipo resource, la ventaja que lo ofrece es que ya trae las funciones predefinidas de index, create, store, show, edit, update, destroy, que son para hacer el famosísimo y típico CRUD de cualquier sistema. Después tenemos lo que es el modelo. Hicimos especificaciones de qué significa available cuando tenemos que o queremos hacer una tabla sin seguir las convenciones de escritura de los nombres del Laravel, la convención o el convenio que utiliza. Entonces, ahí la especificamos. También hicimos así, controlador, modelo y migración. Eso sería básicamente. De eso no hay pregunta, ¿verdad? Yo tengo una duda, Inge, a la hora Dime. de crear el controlador, lo hacíamos con PHP Artisan, ¿verdad? Make controller, pero al final hubo un ejercicio que usted le puso un menos R, no me acuerdo qué fue lo que dijo que era, para qué era ese menos R. Menos M. Ok, mire, cuando ustedes, me imagino que ya pasaron, supondré, sistema operativo 1 y sistema operativo 2. En algún momento de cualquiera de las dos, tuvieron que haber lidiado con la terminal de Windows o la terminal de Linux, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando trabajan con la terminal, ustedes pueden ejecutar comandos y esos comandos, al final, ustedes pueden agregarle unas propiedades que les permiten, ya sea hacer algunas funciones adicionales o cambiar alguna característica del comando que se está ejecutando. Aquí funciona igual. El comando artisan funciona de la misma manera. Entonces, yo puedo ejecutar aquí, por ejemplo, directamente PHP artisan make model y crear un modelo X que se llame, por ejemplo, eh, ya creé el de usuario, alumnos, transacciones, le voy a llamar inventario, típico. Ah, no, productos. Podemos poner productos. Productos-table. ¿Ok? Al final, si yo agrego el guión, si yo coloco guión M, es para que me cree la migración junto al modelo. Si yo le agrego guión R, me va a agregar un controller de tipo resource. Y si coloco RM, me va a hacer ambos. Vamos a ver aquí, perdón, vamos a ejecutarlo. Lo que tengo entendido, Inge, no sé si estoy mal equivocado, que la R de resource es para tener los crew del index, del edit y del, creo que Es es correcto. create y show. Es correcto. Mire, aquí, por ejemplo, yo creé solo con el comando del make model, aquí agregándole el RM, hace que no solo me cree el modelo, sino que me agrega la migración y me agrega el controlador de tipo resource. Entonces, si yo ya me voy a HTTP, voy a tener acá el del control. Ah, solo en este caso se me olvidó que estaba haciendo, lo confundí. Creí que estaba haciendo la migración y aquí puse model.
Entonces le puse el esquema de nombres de las migraciones, por eso salió el controlador con ese mismo esquema, pero ahí fue locura mía. Entonces, ahí ustedes podían crearlo solamente con el nombre del modelo, como les decía. Ahí sí, si yo lo vuelvo a editar y solo lo dejo como o productos, me lo va a dejar como agregar producto y un RM, y ahí me va a agregar producto, la migración para productos, y me va a agregar el controller de producto controller. Y vuelvo, repito, el de tipo resource lo que crea es index, create, store, show, edit, update y destroy. Si yo creo el controlador sin nada, es decir, si yo vengo y digo PHP artisan make dos puntos controller y le pongo, voy a poner un nombre cualquiera, vamos a ponerle clase controller, clase controller, acá está, le doy enter. ¿Me lo va a crear? Sí. El detalle es que me lo va a crear vacío. Solo me va a crear la clase de tipo class controller. De tipo controller, perdón, con nombre class controller. ¿Ok? Entonces, Ese es guión R se le el, pone, Inge. sí, guión R, y ya les deja todas esas funciones o métodos predefinidos. Más Ingeniero, adelante, a lo largo de esta semana y la próxima semana, vamos a ir viendo cómo utilizarlas ya con una vista y después cómo yo puedo implementar las pruebas unitarias directamente de ese controlador. Dígame. es solo para am, ampliar un poco. Cuando uno le hace la M, es para que antes, yo puedo hacerlo también como PHP, Artisan, Migrate. O sea, lo que hace lo hace de un solo, ¿ah? Cuando lo pone, cuando hace el modelo, le pone el guión M, porque la M de migración, ¿no? Sí, es el equivalente que usted esté ejecutando PHP Artisan en el make model, hace el modelo y después hace PHP Artisan make migration y el nombre de la migración. Ahora, pero si yo trabajo, digamos que ahí hice el modelo y tengo que trabajar en el modelo, tengo que volver a poner PHP Artisan Migrate para que lo migren los datos que le puse nuevos, o ya automáticamente En lo migra. el modelo, recuerde de que el modelo es el intermediario entre la base de datos y el controlador. En esencia, el modelo solo conoce de la existencia o se le tiene que definir, en este caso, la existencia de la tabla, ¿verdad? Y si algún campo va a permitirse inserciones de forma masiva o van a estar protegidos contra inserciones masivas o si son requeridos. Aquí funciona algo que se llama Eloquent ORM, que incluso yo puedo venir y para hacer eliminaciones en cascadas o inserciones en cascadas, puedo venir y a crear lo que son las relaciones directamente desde el código. Puedo establecer en el modelo que hay una relación mucho a mucho entre los alumnos y las transacciones, por ejemplo, o de uno a muchos o muchos a uno. Entonces, en ese punto, a ese punto a llegar, porque sería aprender a hacer ese tema de las modificaciones de estos modelos. Por eso solo lo vamos a dejar con estos variables predefinidas de protected, fillable, protected table, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, se pueden llegar incluso a definir directamente acá las relaciones. Ahora, si usted viene y a lo que se refería es que si usted modifica algo acá, por ejemplo, en la tabla de usuario, usted quiere agregar un campo, usted modifica la migración. Y ahí después de que modifica la migración, tiene que darle refresh
Recuerda el comando entre las migraciones. Les recuerdo que si ustedes solo dejan el comando PHP Artisan, o sea, literalmente les estoy diciendo que no hace falta aprendérselo, ¿verdad? PHP Artisan. Lo dejan así, por ejemplo. Lo dejan solo PHP Artisan. Ahí les va a tirar todos los otros que puedan ocupar. Entonces, en ese caso, si usted hace esa modificación, usted tendría que venir y ejecutar el de la migración que se llama refresh. Perdón, acá. O fresh, para que vuelva a ejecutar la migración y la agregue a la base de datos. Creo que eso respondía a su pregunta. No sé si me... Sí, sí, ingeniero. O sea que si yo toco lo que es la migración, sí tengo que hacer el refresh para que me lo agregue en la base de datos. Pero Sí, ya en el modelo, ya ahí no hay que tocarlo, no hay que hacerle nada porque ya automáticamente lo guarda. Ah, ok. correcto. Esto Ok. es de más que todo de utilidad o la función de por qué, bueno, si se quiere o se han hecho esa pregunta. La función real de las migraciones no es para cuando usted está desarrollándolo propiamente, sino que cuando ya lo va a implementar. ¿Por qué? Porque ya usted tiene el esquema de la base de datos a nivel de proyecto. Y si usted tiene a que establecer tal vez una conexión remota al servidor para poderlo configurar o subir su proyecto, a veces uno lo tiene que subir por medio de FTP y después conectarse ya sea vía SSH o algún otro medio al server, es decir, solamente por terminal, por consola, y de ahí venir y ejecutar comandos de instalación de Apache, de instalación de MySQL, etcétera. Entonces, sale mucho más sencillo instalar Composer en el servidor que va a estar implementado, ejecutar irse al proyecto donde usted lo guardó y ejecutar el comando PHP Artisan Migration, perdón. Entonces, ahí él viene y ya se le crea todas las tablas en su base de datos sin estar dando tantas vueltas. Entonces, es mucho más factible en esos casos. Ya, claro, si usted trabaja con una terminal gráfica, tal vez se le sea más cómodo, pero aún así, ¿verdad? Porque estar haciendo tabla por tabla, mejor ya tenerla definida en un archivo o en este caso en las migraciones y después solo darle ejecutar, ¿verdad? Y ahí crea todo el esquema. Puede incluso agregar datos falsos, sí. Puede agregarles por medio del faker. A datos que poblarla para hacer pruebas, sí, se puede poblar. ¿Ok? ¿Alguna otra dudita por ahí? Preguntas abren ahora, mañana, como les digo a los que llevan clases presenciales conmigo, en el examen, perdón, mañana, cuando toque el examen, tengo Alzheimer, se me olvidan las cosas. Bueno, entonces sigamos. Vamos aprovechando estos últimos 5 minutos. Ok, bien, entonces ya tenemos esta parte de ahí. Ahora, existen un detallito que aún no hemos tocado, pero lo hemos visto de manera rudimentaria al inicio. Recuerdan que yo les mencioné que si ustedes se van al navegador, ponen localhost, pleca, seminario, yo hacía esto, me iba directamente a public.
Ahora, la carpeta public está redirigiendo y enviándonos a algo que se conoce como una ruta, que de manera predeterminada, cualquier entrada hacia ese pleca, es decir, al index o a la página inicial del portal o sitio web, ¿verdad? Nos va a llevar a esto. Si yo trato de colocar cualquier otra cosa después de este public, ¿verdad? Ahí totalmente me va a decir un error 404, ¿verdad? No he encontrado. Esto está ya predefinido dentro del proyecto Laravel. Ustedes pueden personalizar esta página, por cierto. Sus códigos de errores, ustedes pueden modificarlos y especificar propios. Por eso ven algunos sitios que llega un error y ustedes van a encontrar que tal vez está personalizado a su diseño o perfil de marca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace esto Laravel? ¿Cómo es que yo dejo vacío esto y no hay ningún problema? ¿Por qué? Porque ustedes se recordarán que cuando ustedes están en portales web, ustedes vienen y colocaban index.php o index.html, ¿cierto? Entonces, aquí no, porque están enmascaradas bajo un sistema de enrutamiento o de rutas. Las rutas en Laravel, vuelvo y repito, ahí respondiendo a la pregunta, esto ya no es del primer parcial, esto es del segundo parcial. Abajo, Inge. La carpeta, ¿mande? ¿Perdón? No, que estaba ahí abajo, ¿Qué? la ruta. Sí, ahí está esta carpeta de roots.